¿Nunca te has preguntado si hice las cosas bien, por qué estoy en este lugar? ¿Nunca te has preguntado eso? Si estoy haciendo las cosas bien, si estoy orando, por ejemplo, con Ana, si estoy viniendo contigo, si te lo estoy pidiendo, ¿por qué no salgo embarazada? Otra forma de decirlo es, si yo estoy buscando tu presencia, ¿por qué sigo con los mismos problemas? ¿Por qué si tu palabra dice que eres un Dios proveedor, sigo endeudado con Coppel? ¿Por qué si tu palabra dice que tú eres un Dios sanador, estoy enfermo? ¿Por qué si vengo todos los domingos, hay cosas en mi vida que siguen y siguen igual? ¿Nunca te has preguntado eso? Hay personas que llegan a la iglesia cansadas y frustradas porque están diciendo, estoy tratando de hacer las cosas bien, pero aún así me siento mal y siento que todo me está saliendo mal. Y hasta pareciera que pensamos que venir a la iglesia es sinónimo de que siempre nos va a ir bien, pero después, realidad, nos damos cuenta que la vida cristiana no es así. La vida cristiana tiene altos y bajos. La vida cristiana, hay veces que estamos en momentos de tensión y ni siquiera sabemos por qué. Hechos 16:25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Va a haber momentos que vas a estar en prisión, va a haber momentos que vas a estar en dificultad, pero ¿qué vas a hacer en esos momentos? ¿Vas a orar a Dios? ¿Qué tal si oramos y ahorita nos introducimos bien en la palabra? Señor Jesús, te pedimos que el día de hoy podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros, que podamos discernir que tu palabra es buena, que podamos comprender que no importa la prisión que estemos, no importa el momento que estemos viviendo, tu palabra es eficaz. Tú nunca cambias, tú eres un Dios bueno, eres un Dios agradable, eres un Dios perfecto. Lo creemos en tu nombre, amén y amén. Vamos a iniciar para tratar de tener un contexto. Hoy te voy a hablar acerca de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en Filipos, di conmigo Filipos. Filipos era una ciudad importante y romana. Esta ciudad era una que su cultura era altamente idólatra. Ellos no solamente eran idólatras, sino comercializaban con ello y su poder político estaba entremezclado con la idolatría. Pablo llega porque recibe una visión de un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. En otras palabras, Pablo llegó hasta Filipos por una visión de Dios. Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo fue enviado por Dios y cuando llega a Filipos se topa con una muchachita que estaba siendo esclavizada y además no solamente esclavizada, sino estaba siendo, era una mujer que estaba, ¿cómo lo puedo decir? Tenía un espíritu de adivinación. En otras palabras, esclavizada en su cuerpo, esclavizada en su espíritu. Estaba completamente mal. Y la Biblia dice que Pablo se topa con esta muchacha y en eso Pablo le saca el demonio. Y cuando se le saca el demonio, los dueños de esta muchacha se enojan con Pablo porque ahora ellos ya no van a poder tener recurso de esta muchacha porque ellos vendían los servicios de esa chamaca. Ellos agarraban a la niña y dile, adivínale su futuro. Entonces la niña como tenía, o la chica tenía ese espíritu de adivinación, lo hacía, pero estaba mal porque era. ¿Sí me estoy explicando acá lo que estoy tratando de decir? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo la liberó. Pablo la ayudó. Pero en eso, los dueños de esta muchacha empiezan a hacer un alboroto a tal grado que empiezan a apuntar a Pablo y a Silas y les empiezan a decir rateros, les empiezan a hablar mal, empiezan a meter más cizaña, la gente se hace como un bulto, empiezan a venir los policías, se llevan a Pablo y Silas. La Biblia dice, quiero que te lo imagines, la Biblia dice que a Pablo y a Silas los golpearon, los encueraron.
y los llevaron al fondo de la prisión. O sea, no solamente en la prisión, sino al fondo de la prisión. Ahora, vamos a ser un poquito sinceros. Tal vez nosotros tenemos un contexto de prisión de aquí, ¿no? Si tú tienes un paro, pues tal vez ya no, la prisión no se vuelve tan fea, ¿no? Hasta capaz si puedes conseguir una televisión o algo así. Pero la realidad es esta. Para los romanos tener una prisión era igual que la prisión era oscura, era húmeda, estaba sucia. A ellos no les importaba en dónde hacían del baño. Ellos solamente te metían en la prisión, te encadenaban de manos y de pies, te desnudaban y te metían hasta el fondo y además golpeados. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué pensarías? Voy a decirlo un poquito más fuerte. ¿Qué haces cuando Dios no evitó la cárcel aunque fuiste obediente? ¿Se escucha fuerte eso? ¿Qué haces cuando Dios no evitó la cárcel aunque fuiste obediente? Nosotros sabemos que el hombre tiene autoridad. Sabemos que tenemos poder en nuestras palabras. Sabemos que Dios hace cosas maravillosas. Sabemos que sí tenemos poder en nosotros, pero también hay veces que estamos en momentos de tensión que empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo a Dios obrar? Y quiero ponerte el primer punto para esta prédica. Primera cosa, Dios no siempre evita la prisión. Vamos, otra vez. Dios no siempre evita la prisión. Yo como un pastor que cree en el nuevo pacto, hay veces que estas tensiones son difíciles, pero quiero remarcarlo. ¿Sabes que? Voy a decirles de esta forma. Hay 3 niveles de la voluntad de Dios. Di conmigo 3 niveles. La primera nivel de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es buena. Di conmigo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen ello? Y voy a explicarlo un poquito más fuerte, pero ¿cuántos saben que Dios, su corazón siempre ha sido bueno? La voluntad de Dios es que Pablo y Silas estuvieran encarcelados, encuerados y golpeados. No suena la voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Ahora, ¿Pablo y Silas estaban lejos de la voluntad de Dios? No. ¿Qué significa esto? Que aunque hay cosas que parecieran que no son la voluntad de Dios, si nosotros amamos a Dios, nos podemos alinear a lo que Dios sí desea. Voy a decirlo de otra forma. ¿Dios desea que estemos enfermos? No, no es parte de la voluntad de Dios. Pero pueden haber casos que estemos enfermos y podamos aún así decir, Dios, tú eres bueno. Dios, en medio de esta prisión, en medio de esta cárcel, yo sé que tú eres bueno. Pero voy a iniciar con este punto. La voluntad de Dios es buena. Esto es un área muy difícil para muchos cristianos porque hay veces que piensan que la voluntad de Dios no es buena. Piensan, la voluntad de Dios es que esté pobre, enfermo, endeudado, amargado. No, esa no es la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios va a ser. Segundo punto, la voluntad de Dios es buena, pero también es agradable. ¿Qué agrada a Dios? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Chécate, la primera voluntad de Dios es el entender que Dios es bueno. La segunda voluntad de Dios o el segundo nivel es no solamente entender que Él es bueno, sino también el que con mi fe me alineo a esa voluntad. Por ejemplo, todos sabemos que Dios no desea la enfermedad. Entonces, como yo sé eso, me alineo en fe y no estoy tomando coca todos los días. ¿Tiene coherencia eso?
como yo sé que Dios es bueno, Dios es Jireh, me alineo en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, yo sé que es proveedor, pero no me endeudo con Coppel en todos lados. ¿Tiene coherencia eso? Ahora, el tercer nivel de voluntad de Dios. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y ¿qué dice? Perfecta. ¿Nunca has leído cuando el hombre rico, estaba el hombre rico que se acerca con Jesús y le empieza a decir, Jesús, ¿cómo yo puedo heredar el reino de los cielos? Y el rico le dice eso, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y entonces Jesús les dice, lo que tienes que hacer es guarda los mandamientos. Di conmigo, guarda los mandamientos. Y el joven rico dijo, los he guardado desde que soy pequeño. En otras palabras, nah, eso está bien caldo y hasta ponle aguacate. La hago. Y Jesús le dijo, va, te la compro. Digamos que sí los has guardado. Pero si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Chécate, si quieres ser perfecto, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. En el nivel de la perfección de Dios, voy a hacer una pregunta. ¿Acaso Dios deseaba que ese joven se quedara pobre? No. Sin embargo, en la voluntad perfecta de Dios, hay veces que nuestras convicciones de la voluntad buena de Dios van a ser puestas a prueba y van a ser tensión, van a estar como en momento de tensión, porque yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es proveedor, pero ahora me pide que dé todo lo que tengo. ¿Sí me estoy explicando? La voluntad de Dios, por ejemplo, yo sé que Dios es sanador, pero si no veo la sanidad, en la voluntad perfecta de Dios puedo entender algo. Aunque no lo vea en tiempo presente, voy a seguir siendo fiel. Lo veo con Pablo. Pablo lo que estaba haciendo es que él ayudó y él creía en el poder y la autoridad que él tenía. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo liberó a esta chica endemoniada, pero ahora él estaba encarcelado con cadenas. Él sabía que la voluntad de Dios es que todos fueran libres, pero en ese momento ahora él estaba encarcelado. Esto no significa que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios haya cambiado. No, Dios siempre desea lo mismo, pero hay momentos en donde tenemos que ser perfeccionados a la estatura de Cristo. Y llegará un día en donde tal vez la prisión no será evitada, sino que vas a pasar por la prisión. Pero no se trata de que Dios nos libre o Dios nos quite de eso, sino que a pesar de eso entendamos que Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios está con nosotros. Hay cárceles que llegan por desobediencia, pero también hay cárceles que nos ayudan a poder caminar en Dios. Si Dios estuviera conmigo, esto no estaría pasando, es lo que muchos piensan. Sin embargo, cuando somos personas maduras en la fe, no vemos el dolor como algo a lo cual evitar, sino vemos el dolor como algo que podemos tomar para potencializarnos a la estatura del varón perfecto. Vemos el dolor y decimos, el dolor solamente es una forma más para alabar a Dios. ¿Está fuerte? Hechos 16:25 dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué significa la medianoche? La medianoche no solamente es una hora física, sino es un símbolo. La medianoche es cuando ya no tienes fuerzas, cuando nadie te responde, cuando todo se siente mal, cuando todo está cerrado. En ese momento, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas empezaron a cantar y a orar, y los demás prisioneros lo escucharon. La presión revela lo que hay dentro de ti. El dolor expone dónde está nuestra confianza.
La verdadera adoración no depende del ambiente, depende de quién llena tu corazón. Porque hay veces que pensamos que adoración es venir los domingos y que tal vez un ministro de alabanza empieza a tener como una voz bien profunda y diga, en el nombre de Jesús, todos por favor levanten sus manos en forma de adoración. Y pensamos que adoración es eso. Pero adoración no depende de un ambiente, depende de quién llena tu corazón. Adoración verdadera es la expresión de un corazón rendido a Dios. Pero quiero remarcar este punto. Pablo y Silas estaban orando a Dios, cantando, ¿y quiénes los estaban viendo? Los prisioneros los estaban escuchando. Amado, quiero hacerte una pregunta un poquito fuerte, pero espero que me la tomes a bien. Cuando estás en momentos de tensión, ¿cómo reaccionas? Cuando estás en momentos de dificultad, ¿qué es lo que haces? ¿Te pones como loco? ¿Te empiezas a poner en crisis? ¿Qué es lo que haces? Porque tienes que recordar algo. Si eres un papá de familia, si eres un padre de familia, hay gente que te está viendo cómo reaccionas. Tus hijos están prestando atención en cómo reaccionas. ¿Te puedo contar un chisme? Bien aguados, ¿ok? ¿Te puedo contar un chisme? Cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años, 12 años, a mis papás los ¿cómo se dice? Extorsionaron. ¿Se dice así? Y cuando los extorsionan, perdimos el carro. Nos fuimos a vivir a la casa de un pastor como un mes. Y mis papás estaban todos nerviosos y porque quieran o no, o sea, no habíamos hecho nada malo, pero era justo el momento en donde las llamadas de extorsión se habían puesto al full y era algo nuevo. Mi papá recibe una llamada, se alarma, su corazón se preocupa, nos vamos, perdemos el carro, mi papá da mucho dinero. Y después de eso, empezamos a tener un proceso complicado en la casa. A partir de ahí, mi papá empezó a tener momentos de ansiedad, momentos de depresión, empezó a tener insomnio, que le duró años, años. Ahora, quiero remarcar este punto. Yo tenía aproximadamente 12 años. En otras palabras, justo la edad de la adolescencia. Y mi papá fácilmente, él pudo haberse puesto como loco y decir, ¿no ves acaso cómo me siento que tengo ansiedad? Y pudo haberme alarmado o mostrado cómo él se sentía en su alma. Pero lo que mi papá hacía, no sé si conoces a mi papá, pero él está pelón. ¿Ok? Entonces todos los días que él llegaba del trabajo, él simplemente agachaba su cabeza porque me pedía un beso, le daba un besito en la pelón. En eso mi papá se iba al cuarto, prendía el clima, se hincaba al pie de la cama y se ponía horas y horas a leer la Biblia. Yo nunca escuché de mi papá una queja por la ansiedad. Nunca escuché a mi papá empezarnos a decir, estoy todo, no, sabíamos lo que estábamos pasando porque somos familia. Había momentos que teníamos que llevarlo al hospital, hubo momentos que eran momentos de tensión porque no se dormía en las noches, nada más nos decían, no dormí nada, oren por mí. Pero la forma en que él me mostraba cómo se guerreaban las cosas era hincado al pie de la cama con la Biblia enfrente. Y yo en la adolescencia le decía a mi papá, yo nunca voy a leer como tú. Toda la vida te la pasas leyendo y leyendo. Y yo lo veía como ¿qué le pasa? Pues qué tanto lee, no se va a mover nada. Que se ponga a respirar el aire. Y yo en mi mentalidad de joven, ¿no? Me acuerdo que mi papá me decía constantemente, te animo a leer la Biblia. Y yo nunca voy a leer como tú, como joven independiente. Ahora me considero un ratón de iglesia. Pero ¿sabes por qué fue? Porque aún en medio de la prisión, él no decidió simplemente vivir conforme a las reglas
de lo que su cuerpo o su mente decía. Él se dejó dominar por Cristo. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos fácilmente pudieron haberse dominado por la situación. Pero ellos lo que quisieron hacer fue: Dios, en esta medianoche te alabo. Y en eso los prisioneros empezaron a escucharlo. Para no hacerte el cuento tan largo, la Biblia dice que de pronto la tierra tembló, que las puertas de la cárcel se abrieron. La Biblia dice que las cadenas se rompieron. La Biblia dice que los hombres que estaban, los prisioneros, se fueron a ver a Pablo y Silas porque estaban sorprendidos de lo que había pasado. Amado, quiero decirte esto: tu fe, tu oración impacta a otros. Tu fe, tu oración en tiempo de dificultad puede hacer que se sacudan los cimientos. La dificultad no es algo permanente. Dios no solamente quiere darte alivio. Hay temporadas donde Dios quiere romper estructuras completas. Cuando Dios se mueve, Dios rompe todo. Aquella prisión que parecía firme de una noche de oración se movió. Cuando esta prisión parecía irrompible, una oración y adoración provocó libertad. Yo no sé si tal vez ahorita tú estás pensando en que la situación que tienes es difícil. Tú déjame decirte, la voluntad de Dios siempre es buena. Pero si estás pasando en esto, recuérdalo. La oración y la adoración mueven montañas. La oración y la adoración puede transformar todo. Por más fuerte o firme que se vea delante de Dios, no hay nada que pueda permanecer. Termino con esto. En eso, cuando Pablo y Silas estaban adorando a Dios, la Biblia dice que los prisioneros fueron a ver qué estaba pasando. Y en eso se mete el carcelero y el carcelero se le dio miedo. Y déjame explicarte por qué le dio miedo. Si una persona aquí en Querétaro, un carcelero es igual, es una persona que trae las llaves de la prisión, cuida a los prisioneros. ¿Tiene coherencia? Pero digamos que de la nada los prisioneros aquí en Querétaro hacen una redada y se fugan. ¿Qué le pasa al carcelero? Como máximo, lo despiden. ¿Tiene coherencia? Lo dan de baja, lo despiden. Tiene un problema o algo así, pero hasta ahí se queda. ¿Sí o no? Pero con los romanos no. Si al carcelero se le perdía a alguien, el carcelero tomaba la sentencia de esa persona. En otras palabras, si la persona tenía la sentencia de muerte, ¿quién iba a morir? El carcelero. Si estaba cuidando a alguien que iba a tener latigazos, ¿quién los iba a tener? En otras palabras, cuando ve que la prisión y todos se fueron, ¿qué crees que pensó el carcelero? Ya valió queso. Y en eso el carcelero se mete a la prisión y Pablo le dice: hey, tranquilo, aquí estamos todos. Y cuando entra el carcelero, la primera palabra que se le sale al carcelero es: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Como un carcelero que estaba libre, ahora le está pidiendo a un prisionero salvación. Quiero terminar con este punto. Cuando nosotros adoramos a Dios, somos ejemplos a nuestros hijos, somos ejemplos con la gente que está cercana. Pero además, ¿te acuerdas que al inicio te dije que a Pablo lo golpearon, lo encueraron y lo pusieron hasta el fondo de la prisión? ¿Sabes quién era el encargado de hacer eso? El carcelero.
¿Quién fue el que golpeó a Pablo? El carcelero. ¿Quién fue el que lo encueró? El carcelero. ¿Quién fue el que lo metió hasta el fondo? Cuando tú oras, alabas a Dios, no solamente influyes en los que están cerca de ti, influyes hasta en tus enemigos. Quiero animarte en esto. Entiende el poder de la oración. La oración afecta todo. La oración no solamente es algo pasajero. La oración puede mover montañas. La oración transforma situaciones. La oración cambia corazones. Quiero animarte. Seamos una iglesia de oración. Amén.